Está el contador público, usted lo ubica perfectamente muy bien, sobre todo en Pánuco, donde nos están escuchando, donde está llegando el 88.9. Fue alcalde de Pánuco, fue contralor general del estado, fue diputado local, y ahora regresa a ser el director del Instituto de Administración Pública. Yo diría que a poner orden. Don Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramsés? Claudia, muchas gracias. Un saludo a todo su auditorio, a todo su importante auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes. Don Ricardo, ¿qué va a presentar usted el martes 29 de octubre a las 5:30 en un hotel conocido que está ya a la salida para la carretera de Jalapa, Veracruz? Así es, tenemos programada la presentación del libro Testimonio Probado, que es una compilación de análisis, de reflexiones, de comentarios que yo hago sobre personajes que han existido a lo largo de la historia y que han trascendido de alguna manera, o sobre hechos que han impactado la cotidianeidad y que resultan de interés para la gente. El hecho ese de que sean de interés es el único requisito que yo tengo para poder ocuparme de un tema. Una vez que hago la investigación de la misma, trato de que sea corta, que sea rápidamente leída, entendible para todo el mundo, y al final una pequeña reflexión de mi parte, mi comentario personal. ¿De estas personas? Así es, de esas personas o de esos hechos. Te puedo comentar, por ejemplo, el caso del presidente de Uruguay. Don José Mújica. Don José Mújica, Pepe Mújica, como se le conoce por allá. Es un caso de un hombre que vive en el mismo lugar desde antes de que fuera presidente de Uruguay, con sus mismos vecinos, maneja su mismo vehículo, no tiene coches oficiales, no tiene chofer. Su sueldo, el 90% lo ha destinado para un programa ahí de apoyo a la gente más necesitada. Quiere mucho al presidente de Argentina. Pues es un caso extraordinario el de Pepe Mújica en el mundo. Es conocido como el presidente más pobre del mundo. Así se le conoce. Y yo termino allí esta reseña diciendo que aquí en México alguien dijo algún día: político pobre, pobre político. Fue un maestro quien lo dijo. Así es, sí. Parece que se llamaba Carlos. Don Carlos. Bueno, el asunto es que alguien dijo político pobre, pobre político. Y yo concluyo la cita diciendo: en Uruguay, un político pobre es el presidente de la nación. Ah, sí, pues sí. O el caso de José Hernández, Ramsés, Claudia. José Hernández, que es hijo de migrantes mexicanos, que se las vio muy duras en los Estados Unidos, como todos los migrantes cuando inician, y que pudo estudiar una carrera de ingeniería, después una maestría, y que ya fue al cielo, ya se subió, ya estuvo en la NASA, está en la NASA, astronauta. Es parte importante de la NASA, ya estuvo en un cohete que cruzó el cielo. José Hernández batalló para estar en la NASA, 14 ocasiones fue rechazado para ingresar a la NASA, y yo creo que es un ejemplo para todos nosotros. Entonces yo concluyo ahí la cita diciendo que las oportunidades debemos crearlas nosotros, no debemos esperar que se nos presenten como José Hernández lo hizo, y debemos tomarlas, y no debemos derrotarnos porque nos rechazan una vez o porque no logramos lo que queremos una vez. Yo termino diciendo allí que no se trata de ir al cielo, se trata de tocar las estrellas con los pies en la tierra. Sí, diría Theodore Roosevelt, ¿no? Así es. Oiga, contador, pero entonces usted con este libro, esta presentación, este libro que tenemos, que tiene una parte circular con muchos personajes, varios personajes, veo desde Cricri a Walt Disney, a John F. Kennedy, hasta personajes como Pelé, vemos al secretario de Salud pasado a nivel federal, el señor Córdoba, vemos a Andrés Manuel López Obrador. Usted investiga los personajes y después saca usted un análisis de ellos. Así de Andrés Manuel, ¿qué puede usted decir? De Andrés Manuel López Obrador. De él puedo decir que la presidencia de la República y la dejó ir, como dice en el fútbol. El perro Bermúdez. El perro Bermúdez. Sí. Él la tuvo. ¿Por qué la dejó ir? La dejó ir porque todavía no era presidente, como no lo ha sido y no lo va a ser ya. Y se puso a atacar a los grandes empresarios de México, se puso a decir que metería a la cárcel
al dueño de un banco y se puso a hablar de todos, pero ya de manera pública. Cuando yo siento que si andas pidiendo el voto, tienes que conducirte mesuradamente, tienes que ser respetuoso de todo. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Sí, cómo no. Y tuvo que cambiar de actitud. Nelson Mandela comandaba o lideraba hasta 1 millón de manifestantes en las calles de allá de Sudáfrica. El Premio Nobel de la Paz, que llegó a ser presidente de Sudáfrica. Así es, sí. Salió de la cárcel cambió su actitud y llegó a presidente de Sudáfrica. Y con ese cambio de actitud modificó las leyes, acabó con el apartheid, con la discriminación, y ahora junto con la Madre Teresa de Calcuta son los únicos que han recibido más de 50 doctorados honoris causa por las más prestigiadas universidades del mundo, y ha sido Premio Nobel de la Paz. A ver, Vicente Fox, usted investigó al expresidente. ¿Qué deduce de Vicente Fox? Creo que debemos de expresarnos con respeto hacia quien ha ocupado la mayor investidura nacional. Sin embargo, Vicente Fox, en el caso de Vicente Fox podemos hacer la excepción porque continuamente se sale de lugar. Él es un exmandatario. Bueno, ya ve lo que declaró hace 2 días, ¿no? Que él sabía ser espiado por parte de los Estados Unidos y no le importaba, ¿no? La verdad... Que todos espían, además. Yo creo que con el presidente Vicente Fox, la ignorancia y la irresponsabilidad alcanzaron su máxima expresión. Vicente Fox habla ahora de que se debe legalizar la marihuana, de que la puede producir, de que inclusive ya tiene proyectado los ingresos que alcanzaría con ello. Pues simplemente él está bien que siga en el campo, está bien que ya haya dejado de ser presidente de México. Bueno, por ejemplo, aquí vemos a Steve Jobs también en este testimonial. Steve Jobs, digno de señalar, porque pues es uno de los grandes impulsores de la modernidad, la era digital. Hay gente allí, por ejemplo, que a mí la tengo muy grabada, como Martin Luther King. Sí, y de hecho empieza, ¿no? Y al final de lo que hablo de Martin Luther King, que fue apoyado por el presidente Kennedy y que luchó mucho por los derechos civiles en Estados Unidos, que le costó la vida todo ello, yo termino diciendo allí en mi reseña que ¿qué pensaría Martin Luther King al ver sentado en la silla más importante de los Estados Unidos a Barack Obama? Quizá que ese sueño que él tuvo se haya hecho realidad. Oiga, qué bueno. Yo pues, concluyo con citas así, Ramsés, Claudia, porque es mi aportación, por decir lo que yo pienso. Claro. Y es solamente eso, un espacio de análisis, de crítica y reflexión. Pues está bien. ¿Cuántos personajes tiene en el libro, contador? Pues aquí en este libro, y es una buena pregunta, porque yo lo hice, pero no tengo el número. No, pues son muchos. 195, pero 195. Pretendo llegar a 1000. Una vez que cumpla 1000 comentarios, análisis y reflexiones, me retiro de testimonio probado. Ese es el reto, es la meta a alcanzar. Pues ya lleva usted un buen... Hay un dato muy importante, no, casi aquí, el 2%. Aquí viene una niña. No, sí, el 20%, sí. Viene descrito el trabajo de una niña que se llama Paloma Noyola, una niña que en una escuela denominada El Basural, porque está en una zona de alta marginalidad y pobreza, y ella es hija de pepenadores, huérfana de padre, y obtuvo el primer lugar en la prueba enlace a nivel nacional en matemáticas. Aquí viene el caso de ella, le regalan las autoridades una computadora y ella no tiene ni siquiera luz en su casa. Hijo, es que es eso. Entonces, yo pienso que las autoridades tienen ahí que tener cuidado con ese tipo de estímulos, y sobre todo, ya salió ella en una revista de Estados Unidos, en donde la señalan en la portada como la nueva Steve Jobs, en una revista de Estados Unidos. Es decir, hay que tener cuidado porque los talentos, los cerebros luego se van o nos los quitan. Me gusta que hayas notado que por ahí está el doctor Córdoba Villalobos. Sí, cómo no. Porque fíjate que este caso lo tomé de referencia. Todo esto es en su momento, los tomo en su momento, cuando están en la palestra.
Cuando toco aquí al presidente Calderón, él era presidente. Pero toca usted a Hitler, ya todavía era presidente. También toco a algunos como Hitler. Sí, sí, claro. De Hitler hablo de todo lo que él hizo mal. Claro. Y pienso, y ahí lo digo, que con Hitler queda claro que la inteligencia y la audacia pueden confluir en cualquier persona, pero la inteligencia y la audacia deben utilizarse para hacer el bien. Y también digo que Hitler nos dejó un legado. Nadie debe repetir su historia. En el caso del doctor Córdoba Villalobos, fíjate, Ramsés, Claudia, es amigo del presidente Calderón, lo pone de secretario de salud, sí, desde su inicio. Se viene aquella famosa epidemia, sí, H1N1, 2009, mayo. Y la resuelve bien, es decir, está en su ámbito y es reconocido por su trabajo como médico. Pero este hombre, Córdoba Villalobos, decide irse a participar a la contienda interna de su partido para gobernador. Y no queda. Y pierde. Y luego el presidente Calderón, su amigo, lo pone de secretario de Educación. Es decir, no les importó México, lo que le importaba era acomodar a su amigo. Claro. Entonces yo concluyo diciendo allí, bueno, pero estamos en México y bueno, aquí en México no pasa nada. No pasa. Los mexicanos aguantamos todo. Ahorita que habla usted de resistencia, don Ricardo, nada más quiero ya cerrar con la presentación del libro, Testimonio Probado, martes 29 de octubre, y estará el magistrado Fernando Charleston Salinas. Fernando Charleston Salinas, Omar Alemán conduce, y estará el doctor Ramón Durón, el filósofo de Güemes. Eso será a las 5:30. Oiga, martes. Usted fue alcalde de Pánuco. Usted puede caminar tranquilamente por las calles de Pánuco, después de todo lo que se generó, de lo que se decía. ¿Usted cómo salió de Pánuco? Muy bien, fíjate que mis hijos saben perfectamente bien que en el servicio público uno no debe aspirar a acumular riqueza, no debe uno pensar en negocios. En el servicio público es una oportunidad que te da la vida para servirle a la gente. Y a lo que más debes aspirar es a poder ver a la gente a la que le serviste a los ojos. A lo que más debes aspirar es que cuando te topas con un paisano, en este caso con un panuquense, te sonría y te salude con agrado. Y cuando eres candidato y luego eres alcalde, cuando saludas a los niños y los ves a los ojos, que ellos vean en ti una esperanza y que se les note en sus ojos, en sus ojitos, que se les note, claro, que les da gusto saludarte. Creo que ese es el pago mayor que puede uno recibir del servicio público. El servicio público está entrampado con la política, pero uno debe de tener la capacidad de entender y de tomar conciencia que si te conduces de manera honorable, de manera respetuosa, y sobre todo si te preparas para servir a la gente, pues eso se va a notar. Antes, Ramsés, Claudia, la gente votaba porque le caía bien el candidato, porque era carismático. Después la gente dijo, además de que me caiga bien, quiero que sea honesto. Ahora la gente pide que también sean competentes. México tiene que llegar a dictar reglas ya más claras, más estrictas en materia política, para que los candidatos cubran un perfil y no gane cualquier candidato, sino que gane uno que realmente le pueda servir a la ciudadanía. En ese sentido yo me siento tranquilo porque me he preparado mucho, todos los días leo, todos los días estoy en contacto con amigos que se dedican a la academia, revisamos lo que pasa en tendencias públicas. Me iba a traer un documento que tengo y yo no creo que lo tenga otra persona aquí, y es el documento que la OCDE, José Ángel Gurría, le entregó al presidente Peña Nieto una vez que fue presidente, con todas las acciones que la OCDE le hace a México, y que ahora yo las veo volcadas en varias reformas, ¿no? Varias reformas que se han presentado, y es importante, es bueno que se haga, porque de otra manera seguiremos en el subdesarrollo, no estaremos en evolución como lo piden las instancias internacionales, claro, de las cuales uno puede tomar
ventaja en un momento dado. ¿Volvería usted a contender para la alcaldía? No, yo ya me retiré de la política. ¿Ya no sería usted político? Yo ya me retiré de la política, yo fui alcalde, fui diputado, sí, y creo que hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que darle oportunidad a la gente, y en este momento hay personas que tienen su carrera política y son parlamentarios, por decirlo, por naturaleza, y es su ámbito, y se han desenvuelto allí y tienen mucho conocimiento y mucho que aportar a la política. Yo estoy de acuerdo con ellos y los respaldo, pero también hay muchos que no debieran estar en la política. Y yo ya me retiré de la política. Usted ya se retiró de la política y hay gente que no tendría que estar en la política. A mi juicio, sí. A mi juicio, no estoy hablando de Pánuco, no estoy hablando de Veracruz, estoy hablando de México en lo general, la República Mexicana. Yo no estoy de acuerdo en algunas cosas y lo expongo, lo digo en mis cápsulas. En las cápsulas que tienen. Si las escuchan se darán cuenta que soy congruente y que hablo con la verdad. Contador, esta es su casa, este es el 88.9. Gracias por darnos la primicia, ¿no? De presentar pues la invitación, ¿no? Para estar presentes en testimonio probado. Espero que se den su tiempo para acompañarnos. Muchas gracias. Claro que sí, está interesante el libro. Y entonces ya no incursionaría en la política, nada más está ya como director del Instituto de Administración Pública. Así es, a mí me gusta mucho el servicio público y la docencia, me gusta dar conferencias. Recibo muchas invitaciones para dar pláticas. Ayer di 2, una en la Universidad Veracruzana, otra en Puebla, pero ya fuera de eso, la política, soy ahí nada más. Mi hijo me dice que soy su sensei. Bueno, ahí pues tiene un gran líder ahí, ¿no? Ricardo García, que será el próximo alcalde de Pánuco. Así es, mi hijo será el próximo alcalde de Pánuco. Ahora por lo va a hacer muy bien porque es una persona muy preparada. Tuvo un año en Finlandia, país cero corrupción, un año en la Unión Americana, preparándose, un año en España y un año en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, después de que concluyó su carrera. Ahora fue por el PRI, ¿verdad? Sí, él encabezó la coalición del Verde, del PRI, de Nueva Alianza. Pues contador, está en su casa. Muchísimas gracias. Gracias por... Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias, los felicito por su gran información que dan cotidianamente. Aquí estamos en el 88.9.